Me llamo Nora Calver y tenía 32 años el año en que aprendí lo que una carpeta manila podía hacerle a una familia. Mi abuela cumplió 79 años un sábado de octubre. Ella misma horneó su pastel, vainilla con rosas de buttercream, su especialidad desde antes de que yo naciera. Puso la mesa para 8, servilletas de papel, los platos buenos, hortensias secas de su jardín. Nadie vino. Mis padres estaban esquiando en Aspen. Mi hermano envió un mensaje a las 4:15. Feliz cumple, abue. El esquí es increíble. Mi padre no envió ningún mensaje. Mi madre publicó un selfie con gafas de esquí en el chat grupal de su iglesia con la palabra bendecida. Conduje 3 horas desde Hartford después de mi turno y la encontré sentada sola en la cocina. Las velas se habían derretido hasta la cobertura. El helado se había ablandado. Me miró como si no estuviera segura de que yo fuera real. Le corté una rebanada. Canté. Al día siguiente, mientras la ayudaba a limpiar la casa, 2 extraños tocaron a su puerta. Me entregaron una carpeta, sellada, gruesa, firmada con la propia letra de mi abuela. Lo que pasó después terminó con mi familia tal como la conocía. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde personas comunes establecen límites tranquilos que lo cambian todo, y la dignidad siempre tiene la última palabra. Si las historias sobre defender a alguien que no puede defenderse a sí mismo te llegan cerca del corazón, deja un comentario y suscríbete. Esa tarde se me quedó grabada como una huella digital en arcilla húmeda. Había salido de Hartford a las 5, todavía con mis zapatos planos de trabajo, un ramo de gasolinera en el asiento del pasajero. 3 horas por la enero del 95, luego las carreteras secundarias a través de Briarwood donde los robles se arquean sobre el pavimento como un techo de catedral. Entré en su camino de grava a las 8:12. La luz del porche estaba encendida. Todas las demás ventanas estaban oscuras. Dentro, la mesa de la cocina contaba toda la historia. 8 puestos. Un centro de mesa de hortensias secas que había arreglado esa mañana. El pastel estaba en el medio. Rosas de buttercream de vainilla. 79 escrito en gel rosa. Las velas se habían quemado hasta convertirse en pequeños muñones de cera clavados en la cobertura. Un galón de helado napolitano había sudado a través de su cartón sobre mantel. Ella estaba sentada a la cabecera de la mesa con su Rebeca lavanda, las manos cruzadas alrededor de un vaso de agua. Nora, sonrió, luego frunció el ceño. ¿Es martes? Es sábado, abue. Tu cumpleaños. Oh. Tocó el pastel. Pensé que estaba haciendo esto para la venta de pasteles de la iglesia. Puse las flores en un frasco de Mason y le preparé un plato. Comimos pastel con las manos porque ninguno de los dos tenía ganas de lavar tenedores. Canté feliz cumpleaños 2 veces porque la mitad de la primera vez me pidió que empezara de nuevo. A las 10 la llevé a la cama. No pesaba nada. Su muñeca tenía el ancho de un rollo de toallas de papel. Mientras subía la colcha hasta su barbilla, me agarró la mano. Sus ojos se volvieron agudos, enfocados como una radio que capta una señal a través de la estática. Ellos creen que no me doy cuenta, susurró. Esperé más. Ya se había dormido. Debería decirte quién soy en esta familia. Los Calvel de Briarwood son un tipo particular de comodidad de Connecticut. Mi padre, Gregory, manejaba cuentas regionales para una corredora de seguros hasta que pudo jugar golf 3 veces a la semana y llamarlo consultoría. Mi madre Diane organizaba galas benéficas y formaba parte de la junta de la biblioteca. Mi hermano Aaron dirigía una pequeña empresa de desarrollo y construcción, Aaron Calvel Properties, y poseía un sedán alemán que costaba más que mi salario anual. Luego estaba yo, la paralegal. Trabajaba en una firma de derecho de ancianos de 4 personas en Hartford. Testamentos, fideicomisos, presentaciones de tutela. Ganaba $47,000 al año y estudiaba para el examen de abogacía por la noche. Mi familia me llamaba la de los papeles. En las cenas de vacaciones, Diana inclinaba la cabeza y decía, Nora todavía está haciendo su pequeña cosa de asistente legal como si yo estuviera vendiendo pulseras de la amistad en un mercado de agricultores. Yo no discutía. Leía la letra pequeña. Pero esta casa era mía en todos los sentidos que importaban y en ninguno que contara. Di mis primeros pasos en el linóleo de la cocina. Lorraine me enseñó a leer un contrato de arrendamiento en el porche trasero cuando tenía 19 años. Sus gafas de lectura posadas en su nariz, un bolígrafo rojo entre los dientes. Ella confirmó mi primer apartamento porque mis padres no quisieron. Dormí en la habitación de invitados esa noche y me quedé despierta trazando la grieta del techo que había trazado desde que tenía 6 años. Alrededor de la medianoche, me levanté por agua. En el estante del pasillo, detrás de una foto enmarcada de la familia, encontré una tarjeta de presentación.
Brenda Bass, Basedin Realty, con una nota escrita a mano en el reverso. Val, Camp, $680,000. Cierre rápido posible. Volví a poner la tarjeta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago no. El domingo por la mañana, fregué la cocina mientras Lorraine dormitaba en su sillón reclinable. El pastel fue a Tupperware. Las velas derretidas fueron a la basura. Limpié el buttercream de los platos buenos y los apilé en el armario donde se quedarían hasta que quien viniera a vaciar la casa algún día. Ese pensamiento cayó mal. Lo aparté. A las 10:15, alguien tocó. 2 personas estaban en el porche. La mujer tenía unos 60 años. Bob plateado, abrigo de lana, maletín de cuero, profesional. El hombre a su lado era más joven, tal vez 40, llevando un sello de notario en una bolsa con cremallera. ¿Nora Caldwell?, preguntó la mujer. Sí, mi nombre es Ruth Adler. Este es mi colega, Nathan Puit. Su abuela contrató a mi firma hace 14 meses. Extendió una carpeta manila, gruesa, sellada con una solapa de papel encerado, el nombre de mi abuela impreso en la pestaña con tinta azul. Nos pidió que te entregáramos esto, dijo Ruth, personalmente, cuando llegara el momento. ¿Cuándo llegara el momento para qué? Ruth miró el sillón reclinable a través de la puerta mosquitera. Su expresión se suavizó un grado. Ven a mi oficina cuando estés lista. Aquí está mi tarjeta. La presionó en mi mano. No discutas esto con tus padres antes de que hablemos. Ya estaban en su auto y se alejaban antes de que pudiera formular una segunda pregunta. Me quedé en el porche sosteniendo la carpeta. Era más pesada de lo que parecía, tal vez 40 páginas. El sello había sido firmado a través de la solapa con la letra de Lorraine, curva y deliberada, la forma en que firmaba tarjetas de cumpleaños y cheques de Navidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diane. ¿Quién está en la puerta? No firmes nada, Nora. Volteé el teléfono hacia abajo y llevé la carpeta adentro. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde el pastel de cumpleaños había estado intacto la noche anterior, y pasé el dedo por la solapa sellada. La firma de Lorraine cruzaba el sello. Reconocí cada curva. La L mayúscula con su cola exagerada, el doble lazo en la R minúscula. Esto no era una marca temblorosa. Esto fue escrito por una mujer que sabía exactamente en qué estaba poniendo su nombre. Rompí el sello. Dentro, un montón de documentos legales que reconocí de mi trabajo. Una escritura registrada, un instrumento de fideicomiso, un poder duradero, páginas de testigos notariadas, una carta de un médico en papel membretado fechada hace 14 meses. Sujetada al frente, una nota escrita a mano en el papel personal de Lorraine. Papel crema, tinta azul, la misma escritura deliberada. Nora, cuando vengan por la casa, abre esto. Todo lo que necesitas está aquí. Te quiero. Lo siento. Tienes que ser tú. Leí la nota 3 veces. Cada vez las palabras cuando vengan por la casa caían más fuerte. No sí. ¿Cuándo? Ella lo había sabido. Hace 14 meses, antes de que el olvido empeorara. Antes de que empezara a llamarme por el nombre de mi madre, antes de los vagabundeos y la estufa encendida, y el día que se perdió conduciendo a correo a 2 cuadras de distancia. Ella había sabido que alguien vendría por la casa. Se había preparado. Cerré la carpeta y presioné mi palma plana sobre ella. A través de la puerta, podía oír a Lorraine roncar suavemente en su sillón reclinable, un crucigrama resbalando de su regazo. Había contratado a un abogado. Había firmado documentos. Me había dejado instrucciones. Esa nota no me dejó dormir esa noche. Me acosté en la habitación de invitados con la carpeta en la mesita de noche, mirando el techo, escuchando la casa respirar. El lunes por la mañana, llamé enferma al trabajo por primera vez en 3 años. Algo en mí me dijo que me quedara. Lo encontré mientras sacaba el reciclaje. Una caja de seguridad. Una caja de combinación de agente inmobiliario sujeta al medidor de gas detrás de los arbustos de hortensias, escondida justo fuera de la vista del camino delantero. Supe inmediatamente qué era. Las había visto en cada listado en Brewer. Alguien había estado mostrando esta casa. Volví adentro y abrí el montón de correo de Lorraine. 3 semanas de sobres sin clasificar en la mesa del pasillo enterrados entre una factura telefónica y un folleto de cupones. Encontré una hoja de listado fuera de mercado impresa en papel membretado de Basedin Realty. La misma Brenda Bass de la tarjeta de presentación detrás del marco de fotos. 4 dormitorios, 2 baños y medio, pisos de madera originales, lote de 1/4 de acre, listado en $680,000, 50,000 por debajo de la comparación más reciente en el vecindario. En el cajón de trastos de la cocina, encontré lo peor.
Un acuerdo de compra, sin firmar, pero completado. Comprador, Stonewall Capital Group, LLC. Oferta en efectivo, cierre en 30 días. Línea de firma del vendedor en blanco, pero alguien había escrito a lápiz L. Calvel en letras de molde abajo, como un ensayo. El agente del listado era Brenda Bass. El contacto del lado del comprador era un nombre que no reconocí, pero el representante del vendedor listado en el acuerdo era Aaron Calvel, mi hermano. Me senté en el piso de la cocina y extendí las páginas a mi alrededor como un mosaico de papel. La caja, la hoja de listado, el acuerdo de compra, la tarjeta de Brenda, una nota adhesiva en la letra de Diane. Objetivo de cierre, 15 de noviembre. Eso era en 3 semanas. Tomé la carpeta de la mesita de noche y esta vez la abrí en la primera página del instrumento de fideicomiso. Leí cada palabra. Llamé a mi madre a las 6 esa tarde. Oh, Nora. La voz de Diane tenía ese calor específico, el que usaba con voluntarios parroquiales y anfitriones de restaurantes. Brillante, controladora. ¿Cómo está la abue? Tuvimos el tiempo más maravilloso en Aspen. La nieve estaba simplemente divina. Hay una caja de seguridad en su medidor de gas. Silencio. 2 segundos. 3. Cariño, eso se está manejando. Papá y Aaron han estado trabajando con una encantadora agente para encontrar un plan de transición adecuado para tu abuela. Sabes que ella no puede mantener esta casa grande sola. Hay un acuerdo de compra en el cajón de su cocina. Nora, el calor bajó un registro. Esta es una decisión familiar entre tu padre, tu hermano y yo. Hemos estado manejando los asuntos de la abue durante meses. No necesitas preocuparte por los detalles. Ella no sabe que la casa se está vendiendo, ¿verdad? Sabe lo que necesitas saber. Diana hizo una pausa. Podía oír el tintineo de una copa de vino. La empresa de Aaron está en un momento difícil. La casa puede financiar una instalación de cuidado adecuada para la abue y ayudar a tu hermano en un mal momento. Es lo responsable. Es su casa. Mamá, Nora. El registro bajó de nuevo. Todo el camino al sótano. Frío. Final. Tu abuela tiene demencia. Deja la estufa encendida. Se perdió conduciendo al correo. Ella no es la persona que debería tomar decisiones sobre un activo de $680,000. Luego lo dijo. No recordará la casa para Navidad. La línea zumbó entre nosotras. Entonces es bueno que yo sí recuerdo. Dije. Colgué. Tomé la carpeta manila y la tarjeta de Ruth Adler. La sostuve una al lado de la otra bajo la luz de la cocina. Mañana conduciría a Hartford. Esta noche tenía lectura que hacer. La oficina de Ruth Adler estaba en el segundo piso de una brownstone convertida en Salem Avenue. La sala de espera tenía alfombras orientales descoloridas, diplomas enmarcados de Yukon Lab y un pequeño letrero de latón que decía Adler y Asociados, Derecho de Ancianos y Planificación Patrimonial. Había llamado a las 7:30 esa mañana. Su recepcionista me pasó en menos de un minuto. Lo que, si sabes algo sobre oficinas de abogados, te dice que esperaban la llamada. Señorita Calvel. La voz de Ruth era la misma calma medida del porche. Me alegra que hayas contactado. ¿Puedes venir hoy? Conduje las 3 horas de nuevo. Ruth me recibió en una sala de conferencias con una tetera de Earl Grey y una caja de pañuelos que colocó exactamente entre nosotras en la mesa sin comentario. Tu abuela vino a mí hace 14 meses. Comenzó. Principios de agosto del año pasado. Había tenido un episodio. Se desorientó conduciendo, terminó en 2 pueblos más allá. No podía recordar cómo volver a casa. Un vecino la trajo de vuelta. Me llamó a la mañana siguiente. Ya te conocía. Conocía mi firma. Su amiga Dorothy había usado nuestros servicios para un fideicomiso. Tu abuela vino sola. Estaba aguda, enfocada. Ruth hizo una pausa, asustada. ¿De qué? De exactamente lo que está pasando ahora. Ruth cruzó las manos. Me dijo, mi hijo hará lo que Diane le diga, y Diane venderá la casa en el momento en que yo no pueda detenerla. Quería detenerlo antes de que no pudiera. Déjeme te eligió a ti, señorita Calvel, específicamente. Dijo, tú eras la única que pelearía por la casa porque eras la única que entendía lo que significaba. Ruth abrió su propia copia de la carpeta. Tu abuela se preparó para esto. Déjame mostrarte cómo. Ruth me lo explicó pieza por pieza. Hace 14 meses, agosto del año pasado, Lorraine había venido a esta oficina con pantalones planchados y sus aretes de perlas, llevando su propia carpeta, escritura de la casa, registros de impuestos, su testamento de 1998. Una lista de preguntas que había escrito mano en papel legal amarillo en la misma tinta azul curva que había visto en la nota.
Era metódica, dijo Ruth. Me dijo que había notado el olvido primero de los nombres, luego de las citas, luego de la ruta al correo. Dijo que su médico había usado la palabra etapa temprana. Dijo que tenía tal vez 1 año, tal vez 2 antes de que se cerrara la ventana. ¿La ventana para qué? Para tomar decisiones legalmente vinculantes mientras todavía tenía capacidad. Ruth se volvió hacia la página. Quería 2 cosas. Primero, proteger la casa. Segundo, elegir quién la protegería cuando ella no pudiera protegerse a sí misma. Y no eligió a mi padre. Ruth me miró por encima de sus gafas de lectura. No, no lo hizo. Lo dijo sin inflexión, pero el peso de eso se asentó en mi pecho como una piedra arrojada en agua quieta. Mi padre era el único hijo de Lorraine. Había crecido en esa cocina. Ella lo había pagado la universidad, pagado su primer traje, bailado en su boda, y cuando llegó el momento de entregar las llaves de su vida, había pasado de largo por él y había ido directamente a mí porque sabía. Sabía que Gregory se sometería a Diane. Sabía que Diane calcularía. Sabía que Aaron necesitaría. Tu abuela ejecutó los documentos el 9 de agosto del año pasado. Ruth continuó. Plena capacidad. El doctor Mercer, su neurólogo, proporcionó una evaluación escrita ese mismo día, confirmando que entendía la naturaleza y las consecuencias de lo que estaba firmando. Ruth golpeó la carta del médico. Esta es tu base. La arquitectura legal era limpia. Reconocí cada instrumento de mi trabajo. Ítem 1. Un fideicomiso vital revocable. Lorraine había transferido la casa, la escritura, el título, todo a un fideicomiso. El fideicomiso vital revocable Lorraine Calvel fechado el 9 de agosto del año pasado. Ella era la fiduciaria mientras tuviera capacidad. Yo era la fiduciaria sucesora. Si se volvía incapacitada, el control legal de la casa pasaba a mí, no a mi padre, no a Aaron. A mí. Ítem 2. Un poder duradero. Lorraine me había nombrado su agente para todas las decisiones financieras y de atención médica. La cláusula de durabilidad significaba que sobrevivía a su incapacidad. No expiraba cuando se enfermaba. Se activaba. Ítem 3. La carta del médico. El doctor Mercer había examinado a Lorraine el 9 de agosto documentado que demostraba plena capacidad testamentaria. Entendía que era un fideicomiso. Entendía que hacía un poder. Entendía que estaba colocando su casa fuera del alcance de cualquiera excepto la nieta en la que confiaba. Entonces la casa ya no es suya. Dije técnicamente correcto. La casa pertenece al fideicomiso. Lorraine no puede venderla como individuo. Y bajo esta estructura de fideicomiso, nadie que tenga un poder personal sobre Lorraine tiene autoridad sobre activos ya transferidos al fideicomiso. Solo la fiduciaria puede autorizar una venta. Y la fiduciaria soy yo, una vez que se determine que Lorraine carece de capacidad. Sí, y basado en lo que has descrito, dejó la estufa encendida 3 veces el mes pasado. Se perdió a 2 cuadras de casa. Ruth asintió. Las disposiciones de fiduciaria sucesora probablemente ya están activas. Luego se inclinó hacia adelante. Señorita Calvel, hay algo más que debería saber. Si tu familia ha hecho que tu abuela firme algo recientemente, un nuevo poder, un acuerdo de listado, mientras carecía de capacidad, esos documentos pueden no ser ejecutables. Dejó que eso se asentara. Puede que le hayan hecho firmar algo más nuevo. Conduje de regreso a Brierwood esa tarde. La casa estaba tranquila. La luz del porche estaba encendida, como siempre, y a través de la ventana delantera podía ver a Lorraine en su sillón reclinable, la televisión murmurando, sus gafas de lectura dobladas en el reposabrazos. Entré con la llave de repuesto que me había dado cuando tenía 16 años, la que nunca les había dado mis padres. Abue. Levantó la vista por un momento, 3 segundos, tal vez 4. Sus ojos estaban absolutamente claros. No la suave confusión de la mayoría de los días. No la niebla agradable, clara como agua de arroyo sobre grava. ¿Fuiste a ver a Ruth? Dijo. Me detuve en la puerta. ¿Recuerdas a Ruth? Recuerdo lo suficiente. Tomó sus gafas de lectura y las giró en sus manos. Recuerdo que estaba asustada y fui a un abogado y le dije lo que Diane haría. ¿Lo hice bien? Me senté en el brazo del sofá. Lo hiciste exactamente bien, abue. Bien. Se puso las gafas, luego se las quitó de nuevo, como si hubiera olvidado porque las había alcanzado. Han estado trayendo gente por la casa los martes cuando está la enfermera. Oigo las puertas abrirse y cerrarse. Extraños mirando mi cocina. Lo sé. Tu padre no me mira cuando me visita. Habla con las paredes. Apretó los labios. Aaron trajo papeles. No recuerdo que firme. Tomé su mano. No importa lo que firmaste.
Ya te ocupaste de eso. Apretó mis dedos. Su agarre era delgado pero deliberado. Todavía no me he ido, Nora. Las palabras flotaron en el aire de la cocina entre nosotras, frágiles y feroces. Para mañana, puede que no recuerde haberlas dicho, pero yo sí. Recordaría por las dos. Aarón apareció el miércoles. No tocó. Nunca tocaba. Solo entró con las llaves del auto tintineando y su sonrisa ya puesta. La forma en que entraba a cada habitación, como si la habitación debiera estar contenta de que hubiera llegado. Hey, Nor. Besó la parte superior de mi cabeza. Olía a colonia de cedro y al interior de cuero de un SUV $50,000. Revisando la abue. ¡Qué dulce! Me quedo un tiempo. Oh, sí. Abrió el refrigerador, se sirvió una lacua y se apoyó contra la encimera como si fuera el dueño del lugar. Tomando algo de tiempo libre del trabajo de paralegal. Dijo paralegal de la forma en que dirías hobby. Aarón, se lo del listado. Su lacua se detuvo a medio camino de su boca. Un latido, dos, luego la sonrisa se ajustó. No se ha ido, solo reclasificada. Calor a negociación. Mira, sé que parece rápido, pero aquí está la cosa. La empresa está en un mal momento. Tengo un pago globo que vence en 8 semanas. $740,000. Si lo fallo, el banco se lleva todo. Cada proyecto, cada contrato, 3 años de trabajo perdidos. Entonces, estás vendiendo la casa de la abue. Estoy ayudando a la familia a manejar un activo que la abue no puede manejar sola. Dejó la lata. Nora, el dinero lo resuelve todo. La abue consigue una buena instalación. Papá y mamá dejan de preocuparse. Mantengo mi negocio. Todos ganan excepto la abue. La abue no sabe qué día es. Sabe que la gente está caminando por su casa. La mandíbula de Aarón se tensó. Se acercó más. No hagas esto difícil. Somos familia. La familia ayuda a la familia. ¿Es eso lo que le dijiste cuando trajiste los papeles? Me miró fijamente. Luego volvió la sonrisa, pero más dura ahora. Interpretativa. Básicamente ya está vendida, Nora. El cierre está fijado. Dejó su lata vacía en la encimera y salió sin enjuagarla. Esa noche, busqué en el fondo del aparador del pasillo detrás de una pila de revistas Guy de Post antiguas. Encontré lo que le habían hecho firmar. Un poder, fechado el 3 de septiembre, apenas 2 meses atrás. Nombraba a Gregory Calvel como agente de Lorraine para todas las decisiones financieras y de propiedad. Grapado él estaba una autorización de listado para la casa, también fechada el 3 de septiembre, otorgando a Ron Calvel el derecho a actuar como representante del vendedor. Llevé ambos documentos a la mesa de la cocina y los puse junto a los originales de la carpeta de Ruth. Las diferencias de firma me golpearon antes de terminar de desdoblar las páginas. Los documentos de fideicomiso de Lorraine de hace 14 meses. Fuerte presión de pluma. Los lazos limpios y confiados, cada letra conectando con la siguiente con esa cola distintiva en la L mayúscula. Conocía esta mano. Esta era la mujer que había escrito listas de compras en cursiva y firmado mis permisos de la escuela secundaria con una pluma fuente. El poder de septiembre, líneas temblorosas. La L apenas se elevaba sobre la línea base. Los lazos se colapsaban. La pluma se había levantado entre letras, dejando huecos donde debería haber flujo. Esta no era la mano de una mujer que entendía lo que estaba firmando. Esta era la mano de una mujer a la que le dijeron dónde presionar. Saqué el calendario en mi teléfono y revisé la fecha. Se me cayó el estómago. El 3 de septiembre fue la misma semana en que Lorraine había sido llevada a la sala de emergencias después de una caída. Había recibido un mensaje de Diane. La abue se cayó. Nada serio. Está descansando. Y no pensé nada de eso. El resumen de alta, que encontré en el montón de correo, notaba paciente desorientada, confusión intermitente, recomendar seguimiento neurológico. Le habían hecho firmar un poder durante la misma semana en que había estado hospitalizada por confusión. Tomé fotos de todo. Luego llamé a Ruth. Ruth vino a la casa el viernes. No su oficina, la casa. Dijo que importaba que hiciéramos esto en la mesa de la cocina de Lorraine. Entendí por qué en el momento en que lo extendió todo. La mesa era arce viejo, rayada por 50 años de gracias, manchada con anillos de café que Lorraine siempre había dicho que le daban carácter. Ahora sostenía 5 documentos en fila, bordes alineados como evidencia en una audiencia. Documento 1. La escritura de fideicomiso registrada presentada ante el secretario de la ciudad de Brievo el 12 de agosto del año pasado. La casa había sido transferida legalmente al fideicomiso vital revocable Lorraine Calvel hace 14 meses. Estaba sellada, indexada y registrada.
Registro público. Documento 2. El poder duradero, nombrándome a mí, Nora Calvel, como agente de Lorraine, ejecutado el mismo día. 2 testigos, notariado por Nathan Puitt. Documento 3. La evaluación de capacidad del Dr. Mercer, fechada el 9 de agosto. 2 páginas clínicas precisas. La señora Calvel demuestra plena comprensión de la naturaleza y consecuencias de los instrumentos legales que está ejecutando. Está orientada al tiempo, lugar y persona. Identifica sus activos con precisión y articula preferencias claras para su disposición. Documento 4. El poder de septiembre, el que nombra a Gregory. Firma temblorosa, sin evaluación de capacidad, sin testigo independiente, ejecutado durante una semana de confusión médica documentada. Documento 5. El acuerdo de listado. Nombre de Aarón como representante del vendedor, Brenda Bass como agente, una venta fuera de mercado con precio 50,000 por debajo de hogares comparables. Ruth estaba de pie frente a mí, manos planas sobre la mesa. La casa ha estado en el fideicomiso durante más de un año, dijo. Tu abuela no puede venderla como individuo. El poder de septiembre, incluso si fuera válido, no otorga autoridad sobre activos del fideicomiso, y casi con certeza no es válido dado el registro médico. Me miró. Esta venta no puede cerrarse. La casa nunca fue de ellos para vender. Miré los documentos, las 2 firmas una al lado de la otra, una fuerte, una temblorosa, la carta del médico que trazaba una línea entre la mujer que Lorraine era y la mujer de la que se habían aprovechado. No recordará la casa para Navidad. La voz de Diane resonó en mi cabeza. Pero Lorraine había recordado. Había recordado antes que cualquiera de ellos. Ruth y yo hicimos un plan. Tranquilo, metódico, el tipo de plan construido sobre papel. No ira. Paso 1. Necesitábamos una evaluación de capacidad actual para Lorraine, algo que un tribunal aceptaría para confirmar que el poder de septiembre fue firmado cuando carecía de la capacidad mental para entenderlo. Eso significaba contactar la oficina del Dr. Mercer y programar una evaluación neurocognitiva formal. Llamé el lunes por la mañana. La recepcionista me puso en espera por 11 minutos. Cuando regresó, su voz tenía una cualidad cuidadosa y practicada que reconocí de mi propio trabajo. El tono que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias envueltas en protocolo. Lo siento, señorita Calvel, pero hemos recibido una solicitud para restringir el acceso a los registros médicos de la señora Calvel. Agarré el teléfono. ¿Restringir el acceso de quién? No puedo divulgar eso. Pero puedo decirte que la solicitud llegó hace aproximadamente 6 semanas y especifica que los registros médicos y resultados de evaluaciones no deben ser liberados a nadie más que al contacto familiar designado. ¿Y quién es el contacto familiar designado? Pausa. Gregory Calvel. Mi padre. Me habían bloqueado de sus registros médicos. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la clínica y presioné mi frente contra el volante. Hace 6 semanas. Eso fue a mediados de septiembre. Justo después de que le habían hecho firmar el poder, no solo la habían hecho firmar. Habían construido un muro alrededor de ella. Llamé a Ruth. Restringieron sus registros. Esperado. Ruth no sonó sorprendida. Presentaremos una autorización HIPAA bajo el poder duradero. Tu poder precede al de ellos y te nombra como agente de atención médica. La clínica está legalmente obligada a honrarlo. Enviaré el papeleo hoy. 2 días después, tenía los registros. El Dr. Mercer accedió a realizar una evaluación actual. El sistema funciona, me dije lentamente, pero funciona. Diane vino a la casa un jueves por la tarde. No trajo flores ni comida ni ninguna de las cosas que traerías si estuvieras visitando a tu suegra. Trajo un folleto, Maple Glen, asistencia residencial. Lo extendió en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Ruth y yo habíamos colocado los documentos 3 días antes. Es una instalación hermosa. No habitaciones privadas, un jardín actividades todas las tardes. La abue no quiere dejar su casa. La abue no sabe lo que quiere. Diana alisó el folleto con ambas palmas. Tu padre y yo hemos estado investigando esto durante semanas. Si la transicionamos antes de Acción de Gracias, podemos tener la casa preparada y listada para el 1 de diciembre. La miré. Llevaba sus perlas de iglesia y la bufanda de cachemir que había comprado en Aspen. Estás preparando la casa para el comprador que ya tienes. La expresión de Diane parpadeó. Solo un destello. La grieta más breve en el yeso. Nora, sé que esto es emocional para ti. Siempre has estado pegada a esta casa, pero la empresa de tu hermano está en problemas reales y esta familia necesita unirse. Vendiendo la casa de una mujer de 79 años debajo de ella. Después de todo lo que he hecho por esta familia, su voz se quebró.
Lágrimas reales o interpretativas. No podía decirlo. Y después de 32 años, había dejado de intentarlo. Los papeles ya están con la compañía de títulos, dijo. El cierre es el 15 de noviembre. Esto está sucediendo. Nora dejó el folleto en la mesa. Casi me fui esa noche. Habría sido más fácil. Pero si alguna vez has visto a alguien decidir que el valor de una persona mayor venía con una fecha de caducidad, sabes exactamente por qué me quedé. Si esta historia te llega cerca del corazón, escríbela veo en los comentarios y suscríbete para que estés aquí para lo que pasa en la mesa de cierre. Tenía 9 días. El cierre estaba fijado para el 15 de noviembre en Capital Title Services en Main Street, 3 cuadras del Green de la ciudad de Brierwood. Diane lo había reservado como si estuviera reservando una cena. Eficiente, final, no abierto discusión. Me senté en la sala de conferencias de Ruth a la mañana siguiente y expuse las opciones. Opción 1. Presentar una petición de emergencia ante el Tribunal de Sucesiones para bloquear la venta. Funcionaría. Ruth estaba segura, pero sería público, lento y caro, y le daría a Aaron y Diane tiempo para revolverse. Tiempo para mover a Lorraine. Tiempo para contratar su propio abogado. Tiempo para enturbiar las aguas. Opción 2. Dejar que el cierre suceda. Entrar con los documentos. Dejar que la verdad haga lo que la verdad hace cuando se encuentra con papeleo que no puede resistirlo. Si apareces en el cierre con la escritura de fideicomiso registrada y la evidencia de capacidad, dijo Ruth, la compañía de títulos hará el trabajo por ti. No pueden asegurar un título que está en disputa. No cerrarán la transacción. Termina en esa habitación. Y si intentan seguir adelante de todos modos, los oficiales de títulos son personalmente responsables. Ningún oficial con cerebro registrará una escritura que sepa que es defectuosa. Ruth se quitó las gafas y las puso en la mesa. Este es el camino más tranquilo. Sin sala de tribunal, sin presentaciones, solo documentos en una mesa frente a testigos. El comprador, el agente, el oficial de títulos, tu familia, todos estarán en una habitación. Y los documentos hablarán por sí mismos. Pensé en la nota de Lorraine cuando vengan por la casa. No me había dicho que fuera a la corte. Me había dado una carpeta. Deja que los documentos hablen, dijo Ruth. 9 días. Fui a casa y empecé a contar. Día 1 de 9. Presenté un informe ante Servicios de Protección al Adulto. Me senté en mi auto afuera del edificio municipal de Brierwood y marqué la línea directa estatal de abuso a ancianos. La trabajadora de admisión fue paciente, precisa y completamente no sorprendida por nada de lo que describí. Lo había oído antes. Nombres diferentes, misma arquitectura. Le di los hechos. Una mujer de 79 años con demencia documentada. Un poder firmado durante una semana de hospitalización. Una venta de casa fuera de mercado con precio por debajo del valor comparable. Un hijo beneficiándose de la transacción. Una nuera dirigiendo el proceso. Asignaremos un investigador. Dijo la trabajadora de admisión, recibirá su número de caso dentro de 72 horas. ¿Hay algo que acelere el proceso? Mencionaste que hay una fecha de cierre en 9 días. Lo marcaré como sensible al tiempo. Le agradecí y colgué. Luego me senté en el auto durante un minuto completo viendo a 2 mujeres ancianas caminar al brazo hacia la biblioteca al otro lado de la calle riendo de algo. Normal seguro. Cuando regresé a la casa, encontré un correo de voz de Ruth. Nora, algo interesante surgió. Una APS me dijo informalmente que el tuyo no es el primer informe que han recibido sobre esta situación. Alguien presentó una queja anónima hace unas 6 semanas. No siguieron en ese momento porque el denunciante no dejó información de contacto, pero el archivo existe. Hace 6 semanas, justo alrededor del tiempo en que le habían hecho firmar a Lorraine el poder de septiembre. Alguien más había visto lo que estaba pasando. Alguien que no había sido lo suficientemente valiente como para dejar un nombre, pero que había cuidado lo suficiente como para levantar el teléfono. No sabía quién. No entonces. Pero el hecho de que el archivo ya existiera significaba que APS no empezaría de cero. El sistema era más lento que la ira, pero se estaba construyendo. Día 4. Mi padre vino solo. Entró en el camino de entrada en su Buick de 10 años. No el auto que conducía a la iglesia o al club, sino el que usaba para recados, el que nadie notaría. Se sentó detrás del volante durante mucho tiempo antes de salir. Observé desde la ventana de la cocina. Sus hombros estaban encorvados. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Entró por la puerta trasera de la forma en que había entrado a esta casa desde que era un niño. No me reconoció al principio.
Solo se quedó en la cocina y miró alrededor a los gabinetes. Su madre los había renovado ella misma en la ventana sobre el fregadero donde había colgado un prisma que arrojaba arcoíris por el piso todas las mañanas. Solía cantar en esta cocina, dijo. Su voz apenas estaba por encima de un susurro. Patty Klein cada domingo por la mañana. Lo recuerdo. Se sentó en la mesa. Puso sus manos planas sobre la superficie de arce y vi que temblaban. Sé lo que piensas de mí, dijo. Esperé. No soy yo, no quería esto. Nada de esto. Aaron está sobrepasado. Diane dice que la casa es la única forma. ¿Y mamá? Su voz se quebró, apenas. Una fractura fina en una base. Mamá no querría que Aaron lo perdiera todo. Todavía puedes detener esto, papá. Me miró por un segundo. Un segundo, Ophel tembloroso. Vi al niño que había crecido en esta cocina, que había comido pastel de estos platos, que había sido llevado a la cama por la misma mujer que ahora dormía en la habitación de al lado. Luego su teléfono vibró. Miró la pantalla. Diane. Se levantó. Debería irme. Salió por la puerta trasera. No se despidió de su madre. Lavé su taza de café y la guardé. Día 5. Compré un pastel. No uno elegante. Uno redondo de 6 pulgadas de la panadería en ELM Street. Vainilla con buttercream porque eso era lo que ella amaba. Y una sola vela porque 79 velas individuales parecían un peligro de incendio. Y quería hacerla reír. Lo puse en la mesa de la cocina a las 3. Puse 2 platos, 2 tenedores, 2 servilletas. Hice té. Abue, ven a sentarte. Ella entró arrastrando los pies desde la sala, gafas de lectura en la parte superior de su cabeza, un crucigrama doblado en el bolsillo de su Rebeca. Vio el pastel y se detuvo. ¿De quién es el cumpleaños? Tuyo. Lo estamos haciendo de nuevo. Se sentó. Encendí la vela. Miró la llama. De la forma en que miras algo que estás tratando de sostener en tu mente cuidadosamente, deliberadamente, como si se mirara lo suficientemente fuerte, el momento se pegaría. Pide un deseo, dije. Cerró los ojos. Soplo. La vela se apagó en el primer intento. ¿Qué deseaste? Me miró con esos ojos claros de arroyo. Deseé que te quedaras. Comimos pastel con tenedores esta vez. Me contó sobre las hortensias que había plantado a lo largo del camino delantero en 1987, el año en que nací. Me contó que la mesa de la cocina venía de la casa de su madre en Bridgeport, llevada en la parte trasera de una camioneta en 1974, y que cada rayadura en su superficie era un día de acción de gracias que había ganado. Luego puso su tenedor y se inclinó hacia mí. No dejes que se lleven la mesa, dijo. En silencio. Feroz. No lo haré, abue. La mesa se queda. Recogí los platos. Lavé el plato. Envolví el pastel sobrante en papel de aluminio y escribí cumpleaños de la abue Ronda 2 en él con un zarpie. 4 días hasta el cierre. Día 6. Las llamadas telefónicas comenzaron. Mi tía Caroline, la prima de mi padre, llamó primero. Fue cuidadosa, preocupada. Nora. Cariño, tu madre dice que estás tratando de tomar el control de las finanzas de Lorraine. Dice que estás, bueno, usó la palabra manipulando. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y miré el techo. Tía Caroline, Diane mencionó que ella y Aaron están tratando de vender la casa de la abue mientras la abue tiene demencia. Silencio. Dijo que era una decisión familiar. Es una decisión que la abue no tomó. La amiga de mi madre del consejo parroquial llamó después. Luego el socio de negocios de Aaron, luego una mujer del club de jardín que había conocido a Lorraine durante 40 años. Cada llamada llevaba el mismo guión, ligeras variaciones sobre el mismo tema. Nora se está extralimitando. Nora es emocional. Nora no entiende la situación financiera de la familia. Diane había hecho lo que Diane hacía mejor. Había moldeado la narrativa antes de que yo tuviera oportunidad de hablar. No lo contradije. No publiqué en redes sociales. No llamé a nadie de vuelta para suplicar mi caso. Ruth me había dicho, los documentos hablan. Tú no tienes que. Pero el día 6, alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono sonó una vez más. Tía June, la hermana menor de Lorraine, 81, todavía aguda, todavía en Bridgeport. Nora, su voz era seca y clara. No creo una palabra de lo que Diana está diciendo, y quiero que sepas por qué. ¿Por qué? Porque tu abuela me llamó el año pasado, agosto. Dijo que había ido a ver a un abogado. Dijo que estaba poniendo la casa en orden mientras todavía podía. Dijo, si algo pasa, respalda a Nora. Agarré el teléfono. Te estoy respaldando, dijo la tía June. Cualquier cosa que necesites. 3 días hasta el cierre. Día 7. Ruth y yo confirmamos los detalles.
Capital Title Services, 15 de noviembre, 2. Sala de conferencias B. La oficial de escrow era una mujer llamada Linda Yates, 22 años en el negocio. El contacto de Ruth dijo minuciosa por el libro. El comprador era Stowe Capital Group, una firma regional de adquisición en efectivo que compraba propiedades residenciales subvaloradas, las volteaba o rentaba y seguía adelante. Su representante era un hombre llamado Daniel Siriega. Había sido copiado en el acuerdo de listado y el contrato de compra. Brenda Bass estaría allí como agente de listado. Diane y Aaron asistirían como representantes de los vendedores. Gregory vendría porque Diane le dijo que lo hiciera. Ruth hizo una llamada más a la compañía de títulos fuera de registro y se enteró de algo que la hizo pausar. Linda Yates marcó el archivo hace 3 semanas. Ruth me dijo durante la búsqueda preliminar de título, notó que la casa estaba en un fideicomiso. Contactó a Brenda Bass para aclaración. Brenda envió una declaración jurada firmada afirmando que el fideicomiso había sido disuelto y la propiedad reconveyada a Lorraine individualmente. Linda lo aceptó provisionalmente, pero notó en su archivo que no se había encontrado ninguna escritura de reconveyance registrada. El cierre estaba programado como tentativo, pendiente de la autorización final de título. Un error clerical. Brenda le dijo que el fideicomiso había sido disuelto y la propiedad devuelta al nombre individual de Lorraine. Eso no es cierto. Por supuesto, el fideicomiso nunca fue disuelto. La escritura todavía está registrada. El trato ya estaba parado sobre hielo agrietado. Linda Yates tenía una bandera en el archivo. Brenda Bass había mentido. La escritura de fideicomiso registrada era registro público. Todo lo que necesitaba era que alguien pusiera el original en la mesa. Aquí está la cosa sobre el papeleo que la gente subestima. No levanta la voz y no olvida. Si alguna vez has sido la persona callada que nadie tomaba en serio, esta siguiente parte es para ti. Suscríbete y quédate conmigo hasta la mesa de cierre. 2 días restantes, día 8. Todo estaba en su lugar. Ruth asistiría al cierre como abogada de registro de Lorraine representando al fideicomiso. Traería copias certificadas de la escritura de fideicomiso registrada, el poder duradero y la evaluación de capacidad del médico. Nathanuit vendría como testigo notario. Una APS había asignado una investigadora llamada Sandra Weeks. Ella no estaría en la habitación. Así no era como funcionaba, pero había confirmado que el caso estaba activo y sensible al tiempo. Cualquier cosa que pasara en el cierre se convertiría en parte de su archivo. Pasé la tarde en la mesa de la cocina revisando los documentos una vez más. Escritura de fideicomiso, carta de capacidad del poder, el poder de septiembre con la firma temblorosa, el acuerdo de listado, el contrato de compra, el resumen de alta de la estancia hospitalaria de Lorraine en septiembre. Todo alineado. Cada fecha, cada firma, cada nota médica apuntaba en la misma dirección. Practiqué lo que diría. Oraciones cortas, sin acusaciones, sin emoción, solo hechos, entregados al volumen de una conversación normal. Ruth me había entrenado. No estás allí para discutir. No estás allí para convencer a nadie. Estás allí para presentar documentos que hablan por sí mismos. Deja que la oficial de títulos haga el resto. Yo no era la hija que habían ignorado. No era la de los papeles. Era la fiduciaria sucesora del fideicomiso vital revocable Lorraine E. Calvel. Y tenía todo el derecho legal de sentarme en esa mesa. Más que un derecho, una obligación. Esa tarde, planché una blusa y saqué mis zapatos planos de trabajo. Los mismos zapatos planos que había usado la noche que había conducido 3 horas para cantar feliz cumpleaños a una mujer sentada sola en su cocina. Mañana, se sentarían a firmar por una casa que no era suya. Y yo estaría allí cuando se enteraran. La noche antes del cierre, me senté con Lorraine en la sala. Estaba teniendo una buena hora, no un buen día. Esas eran raras ahora, pero una buena hora. Estaba trabajando en un crucigrama con sus gafas de lectura posadas en la punta de su nariz, llenando los cuadrados con un bolígrafo. Sin lápiz porque decía que los lápices eran para gente que no confiaba en sí misma. Abue, mañana va a ser un gran día. M. No levantó la vista. 7 horizontal. Instrumento legal de protección. 5 letras. Sonreí. Fideicomiso. Lo escribió. Listilla. Observe su mano. La pluma se movía lentamente pero con intención. Las letras eran pequeñas y cuidadosas. No la confianza curva de hace 14 meses, pero tampoco el colapso de la firma de septiembre. En algún lugar intermedio, una mujer al borde de la ventana, todavía alcanzando el vaso. Dejó el crucigrama y me miró. ¿Te quedas? Me quedo. Metió la mano en el bolsillo de su Rebeca y sacó su estuche de gafas de lectura,
el de cuero con el broche de latón que había llevado desde que yo era niña. Lo abrió, sacó un papel doblado y me lo entregó. Era una nota escrita en su letra, temblorosa, pero legible, reciente para Nora, la guardiana de la mesa. Debajo, su firma, no la fuerte del año pasado, no la rota de septiembre. Un punto medio, temblorosa, pero intencional, escrita por una mujer que sabía que se estaba desvaneciendo y quería dejar una marca más mientras todavía podía. Todavía no me he ido, dijo. Doblé la nota en mi billetera. En la mañana, la carpeta, la nota y yo iríamos al cierre juntas. Capital Taitel Services ocupaba un edificio de ladrillo de una sola planta en Main Street con ventanas tintadas y una manija de puerta de latón pulida hasta un acabado de espejo. Estacioné al otro lado de la calle a la 1:45. Ruth estacionó a mi lado a la 1:50. Nathan ya estaba dentro. Entramos juntos. Ruth llevaba su maletín. Yo llevaba la carpeta manila. La sala de conferencias B era pequeña. 10 sillas alrededor de una mesa ovalada, una jarra de agua, una impresora zumbando en la esquina. Linda Yates, la oficial de escrow, estaba arreglando documentos en pilas ordenadas en la cabecera de la mesa. Levantó la vista cuando entramos. Miró a Ruth y pausó por medio segundo. El tipo de pausa que significaba que reconocía el nombre. Madler, no vi tu firma listada en la transacción. Represento al Fideicomiso Vital Revocable Lorraine Calvel, dijo Ruth. Tenemos documentos relevantes para este cierre. La pluma de Linda Yates se detuvo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió detrás de nosotras. Diane entró primero. Blazer de cachemir, perlas de iglesia. Su sonrisa ya estaba en posición, brillante, social, la anfitriona llegando a su propia fiesta. Aaron siguió en un saco deportivo a medida, su mandíbula tensa, un portafolio de cuero bajo el brazo. Gregory lo seguía, con cara gris, mirando al piso. Detrás de ellos vino Brenda Bass, la agente inmobiliaria, mechas rubias, tacones kitten, un montón de documentos de cierre abanicados en su mano como una mano ganadora de cartas. Y por último, Daniel FSY, el representante del comprador, en un traje azul marino y expresión seria. Diane me vio y se detuvo. Nora miró a Ruth a la carpeta en mis manos. Su sonrisa no cambió, pero los músculos debajo sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Tomando asiento, dije. Me senté en la mesa. Ruth se sentó a mi lado. Coloqué la carpeta manila frente a mí y esperé. La habitación estaba muy callada. La impresora había dejado de zumbar. Linda Yates miró a Ruth. Dijiste que tienes documentos. Los tengo. Ruth abrió su maletín y colocó 3 ítems en la mesa. Uno a la vez, cada uno centrado y cuadrado, de la forma en que colocarías evidencia ante un juez. Primero, una copia certificada de la escritura de fideicomiso registrada. Esta escritura fue registrada con el secretario de la ciudad de Briero el 12 de agosto del año pasado. Transfiere la propiedad en 14 Obolane al Fideicomiso Vital Revocable Lorraine Calvel. La señora Calvel asintió hacia mí. Es la fiduciaria sucesora. La sonrisa de Diane cayó, no todo de una vez, en etapas como un edificio perdiendo pisos. Segundo, el poder duradero nombrándome como agente de Lorraine. Ejecutado el 9 de agosto del año pasado. Notariado, testimoniado, actualmente en efecto. Aaron se inclinó hacia adelante. Tenemos un poder más reciente que sustituye tercero. Ruth colocó la carta del médico en la mesa. Una evaluación de capacidad por la doctora Ellen Mercer, neuróloga de Lorraine, fechada el 9 de agosto. Confirma que Lorraine tenía plena capacidad testamentaria cuando firmó estos documentos. También tengo la evaluación actual de la doctora Mercer completada la semana pasada, confirmando que Lorraine ahora carece de capacidad, lo que significa que cualquier documento que firmó después de su declive cognitivo, incluyendo el poder de septiembre que obtuvo tu familia, fue firmado sin la competencia legal requerida para hacerlos vinculantes. La habitación se quedó quieta. Linda Yates tomó el fideicomiso. Lo leyó. Lo comparó con el informe de título en su archivo. Miró a Brenda Bass. Señora Bass, me informó que el fideicomiso había sido disuelto. La cara de Brenda se puso blanca. Yo me dijeron que el fideicomiso nunca fue disuelto, dijo Ruth. La escritura registrada lo confirma. Esta propiedad pertenece al fideicomiso. La venta no puede proceder. Linda Yates dejó los documentos, cuadró los hombros y dijo las 5 palabras que lo terminaron. No puedo cerrar esta transacción. Ella recordó. Recordó todo. Daniel FSY cerró su portafolio. Brenda miró la mesa.
Aarón agarró los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se blanquearon, y Diane me miró como si hubiera sacado la casa de debajo de sus pies. El silencio duró 4 segundos. Luego Diane lo rompió. Esto es ridículo. Su voz subió. Se levantó, palmas planas sobre la mesa, perlas balanceándose. Nora es una paralegal. No tiene autoridad. Mi esposo es el hijo de Lorraine, su único hijo, y tiene un poder firmado que le da control total sobre un poder firmado por una mujer que fue hospitalizada por confusión la misma semana, dijo Ruth. Incluso medido un poder sin evaluación de capacidad adjunta. Un poder que incluso si es válido no otorga autoridad sobre activos en un fideicomiso. No puedes hacer esto. Aarón se levantó ahora también. Su voz no era la escalada teatral de Diane. Era cruda. Tengo un pago de $740,000 que vence en 6 semanas. Si este trato se cae, señor Caldwell, sus obligaciones financieras no son preocupación de esta oficina. Dijo Linda Yates. Esta es la casa de mi abuela. Esta es la casa del fideicomiso. Ruth corrigió. Administrada por la fiduciaria que nombró tu abuela. Esa fiduciaria está sentada en esta mesa. Aarón se volvió hacia mí. Vas a destruir a esta familia. Lo miré. Mantuve mi voz exactamente al volumen que había practicado. Conversacional, firme. Intentaste vender la casa de una mujer de 79 años mientras ella se sentaba sola en su cumpleaños comiendo pastel. Nadie vino a cortar. Le hiciste firmar documentos durante una estancia hospitalaria. Mentiste a la compañía de títulos sobre un fideicomiso disuelto. Y me estás diciendo que yo soy la que está destruyendo a esta familia. La boca de Aarón se abrió, cerró. Sus puños estaban cerrados a sus costados. Diane estaba llorando ahora. Sollozos fuertes y desordenados. Después de todo lo que he hecho. Gregory se sentó inmóvil. No había hablado desde que había entrado en la habitación. Miraba el fideicomiso, la firma de su madre, y podía verlo haciendo los cálculos. Ella había planeado esto. Había pasado por encima de él. Miró a su único hijo y decidió que no era suficiente. Daniel FSY se levantó. Creo que hemos terminado aquí. Asintió a Linda Yates y salió. Brenda Vaz ya estaba recogiendo sus cosas, evitando el contacto visual con todos. Ruth habló en el silencio. Para el registro, una investigación de servicios de protección al adulto sobre la explotación financiera de Lorraine Caldwell está actualmente activa. El poder de septiembre será formalmente impugnado. Cualquier intento adicional de vender, grabar o transferir propiedad del fideicomiso sin la autorización de la fiduciaria será tratado como un asunto legal. Diane dejó de llorar. Miró a Ruth, luego a mí, las lágrimas todavía húmedas en sus mejillas, pero la expresión debajo cambiando de duelo a algo más duro. Te arrepentirás de esto, dijo. Cuando Aarón pierda su empresa, cuando tu padre no tenga dónde recurrir, cuando esta familia se desmorone, recordarás que tú hiciste esto. Me levanté. Tomé la carpeta manila y la puse en mi bolso. Miré a mi madre con el cachemir, las perlas, las lágrimas que había aprendido a desplegar como el clima. Tú no decides lo que ella vale, dije. Luego me volví hacia Linda Yates. Gracias por su profesionalismo, señorita Caldwell. Linda asintió. Documentaré este cierre como nulo y marcaré el archivo. Recibirás confirmación por correo electrónico. Salí de la sala de conferencias, Ruth siguió. Nathan sostuvo la puerta. El aire de noviembre golpeó mi cara frío y limpio, y me quedé en la acera durante 10 segundos completos antes de recordar respirar. Ruth tocó mi codo. Lo hiciste bien. Hice lo que ella me pidió. Eso es lo que quiere decir. Conduje de regreso a Acolane con la carpeta en el asiento del pasajero, exactamente donde había estado el ramo de gasolinera hace 9 días. La casa todavía estaba allí. Las hortensias todavía estaban a lo largo del camino delantero. La luz del porche estaba encendida. Entré y encontré a mi abuela dormida en su sillón reclinable, crucigrama en su regazo, gafas de lectura puestas. Me arrodillé junto a su silla y metí la colcha alrededor de sus hombros. «Está hecho, abue», dije. «La casa está segura». Ella se movió. Su mano encontró la mía. El mismo agarre delgado, la misma muñeca de rollo de toallas de papel. Sus ojos se abrieron, nublados al principio, luego aclarando por solo un momento. «Nora, estoy aquí». ¿Mantuviste la mesa? Me reí. Una real. Del tipo que surge de algún lugar profundo y te sorprende. Mantuve la mesa. Sonrió. Pequeña, segura. Buena chica. Cerró los ojos. En un minuto, estaba dormida de nuevo. Su respiración lenta y uniforme, el crucigrama subiendo bajando en su pecho.
Me senté en el piso junto a su sillón reclinable y miré la cocina a través de la puerta, a la mesa de arce, rayada y manchada de café, todavía de pie donde había estado desde 1974. La carpeta estaba en mi bolso. La nota estaba en mi billetera. La casa estaba en el fideicomiso. Y por primera vez en 9 días, el conteo se detuvo. Aquí está lo que pasó después de que el pago globo de Aarón venciera 8 semanas después, justo a tiempo. Lo falló. El banco inició procedimientos de ejecución hipotecaria en sus proyectos de desarrollo. 3 casas adosadas medio terminadas en Glastonbury y un lote comercial en Beatersfield. Aarón Calvel Properties se declaró en quiebra capítulo 7 en enero. Vendió el sedán alemán. La última vez que supe, estaba trabajando como gerente de proyectos para la firma de otra persona, ganando 1/3 de lo que ganaba antes. Nunca llamó para disculparse. El estatus de Diane en Brierwo se fracturó. No todo de una vez. Las reputaciones erosionan lentamente en pueblos pequeños, pero la historia se filtró. La gente habla. La tía June habló. Linda Yates documentó todo en el archivo del cierre. El chat grupal de la iglesia, el que donde Diane había publicado su selfie de Aspen, se quedó en silencio a su alrededor. Dejó de asistir a la junta de la biblioteca. Ella y Gregory se mudaron a un condominio en West Hartford en la primavera. Mi padre me envió un correo una vez en marzo. 3 oraciones. Debería haber hecho más. Lo sé ahora. Lo siento. Lo leí 2 veces. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para ser algo más que un registro de lo que una persona sabe que debería haber dicho. Una PS sustanció la queja. Durante los siguientes 3 meses, a través de 2 audiencias de sucesiones que nadie en mi familia impugnó, el poder de septiembre fue formalmente anulado. El tribunal me nombró tutora legal de Lorraine y confirmó mi rol como fiduciaria permanente de su fideicomiso. Aplacé mi examen de abogacía. Tomé una licencia de ausencia de la firma. Me mudé a la habitación de invitados en 14 Owo Lane, la que con la grieta del techo que había trazado desde que tenía 6 años. Y me convertí en la persona que se aseguraba de que Lorraine Calvel comiera cena, tomara su medicación y se sentara en el porche por las tardes cuando la luz entraba a través de las hortensias. No era el paso de carrera que había planeado. Era el correcto. Un martes en abril, horneé un pastel, vainilla con buttercream, nada elegante. Lo puse en la mesa de la cocina, la mesa de Bridport, la que había sobrevivido 50 años de gracias y un intento de robo. Lorraine entró desde la sala, crucigrama en mano. ¿De quién es el cumpleaños? De nadie. Es martes. Estamos comiendo pastel porque es martes. Se sentó. Tomó un tenedor. Dio un mordisco y cerró los ojos. Esta es mi receta, dijo. Está buena. Dio otro mordisco. No la cambies. Comimos en la cocina con la luz de la tarde rayando a través de la ventana. El prisma todavía colgaba sobre el fregadero, arrojando pequeños arcoíris por el piso. La mesa aguantó. El valor de una persona no expira cuando su memoria lo hace. Y el amor más callado en una familia es a veces el único que está vigilando. Esa es mi historia. Una fiesta vacía, una carpeta manila y una abuela que recordó primero. Si esto te recordó verificar las directivas de un ser querido, hazlo hoy. Comparte esto con alguien que necesita oírlo. Deja un comentario. Suscríbete y te veré en la próxima.